Buen día, nosotros somos el equipo número 3, control de vibraciones y sellado de carrocerías y chasis. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Flores Ambrí Roberto, Mendoza Yair, Olvera Solares Alexis y Rojas Hernández Sofía. Bueno, Primero vamos a hablar acerca de qué es la vibración. La vibración se genera a partir de una fuerza aplicada a una estructura flexible. Las fuentes de vibración más comunes en los vehículos son la superficie de la carretera a través de las suspensiones, la rotación y el movimiento generado en los motores, explosiones y fluctuaciones de gas en los cigüeñales y errores de fabricación en engranajes, etcétera. La mayoría de las fuentes de vibración producen perturbaciones continuas y tienen el origen en algún tipo de mecanismo que es mecánico. Desde el punto de vista de la vibración, el contenido de frecuencia de una señal aleatoria es muy importante. Esto significa que el diseño y fabricación de subsistemas con ligeras vibraciones puede crear problemas cuando se montan en un vehículo y se debe analizar el diseño completo. Con el fin de evitar estos problemas en la etapa de diseño, es necesario modelar el sistema con precisión y analizar su respuesta a las frecuencias previstas. Primero vamos a analizar las fuentes de ruido y vibraciones en los vehículos. En primer lugar tenemos el motor, que el esfuerzo de sacudimiento es causado por fuerzas verticales u horizontales, que tienden a mover el motor hacia arriba y hacia abajo o hacia los lados respectivamente. Esto se debe a fuerzas alternativas desbalanceadas y a componentes verticales u horizontales de las fuerzas centrífugas. La fuerza de las explosiones aplicadas al cigüeñal y las de inercia debidas a los órganos móviles, como el pistón, la biela y los codos del cigüeñal, son esencialmente variables, así como el par motor obtenido en el cigüeñal, pues el esfuerzo de motor varía constantemente. Estas fuerzas, actuando sobre el cigüeñal, producen esfuerzos de torsión y flexión, pero como el material del cual está construido este órgano es elástico, cuando se deforma tiende a recobrar su forma primitiva, produciéndose unas vibraciones que pueden resultar peligrosas cuando se alcanzan los límites de la resonancia. bien, como todo en el ámbito ingenieril, hay normativas que se deben de seguir. Esas normativas están encargadas de determinar los niveles de vibración tolerables en los motores de combustión interna. Estas normativas son la ISO 10816-1 e ISO 10816-6. Bueno, esto además de regular los niveles máximos que tolera un motor de combustión interna, estudia los procedimientos que se deben de seguir y de llevar a cabo para evaluar las vibraciones y todo lo que depende de este diseño. También les voy a hablar de pues, sí, las características y de los elementos que generan vibraciones más comúnmente. Dentro de ellos encontramos los neumáticos. Los neumáticos son los encargados de generar vibraciones debido a factores como una mala alineación o una mala, ¿cómo se llama? Un mal balanceo. Si las ruedas no se encuentran correctamente alineadas, también se pueden provocar problemas en los amortiguadores, la banda de rodadura y otros componentes de suspensión o dirección. Entrando a lo que es la suspensión, es otro componente que nos puede generar vibraciones. La suspensión se desgasta debido a topes, baches, imperfecciones del camino como tal. Esto se puede dañar provocando vibraciones en la dirección, además de provocar pues, un desgaste excesivo o problemas a largo plazo. También otros componentes que pueden generar vibraciones son los ejes de transmisión. Uno de los primeros síntomas de un problema con el eje de transmisión son las vibraciones que provienen pues, debajo del carro o del vehículo. Si la junta universal de este eje de transmisión o los bujes se desgastan, pueden causar una vibración excesiva del eje de transmisión. Esto pues, se refleja en una mala conducción, en incomodidad, en vibraciones excesivas. Los ejes de transmisión están finalmente equilibrados ante la instalación para generalizar que no vibren. Cualquier tipo de vibración indica un problema. Un eje de transmisión que vibre excesivamente no solo causa pues, vibraciones que pueden pues, afectar a los pasajeros, sino que también pueden causar un desgaste acelerado en otros componentes de todo el tren de transmisión. Ok, yo les voy a hablar acerca de cómo solucionar los problemas de vibración anteriormente mencionados. En el caso de los neumáticos, lo más adecuado sería asegurarse de que se encuentren correctamente alineadas y balanceadas,
además de que contengan la cantidad correcta de presión en cada una de ellas y que no estén muy desgastadas. Se ha reconocido la idea de que el control de la vibración ha de realizarse desde el origen, es decir, en la fuente, en donde esté el problema, hay que atacarlo desde ahí. En donde mayor efectividad se obtiene, para eso se tiene un límite. ¿Qué ocurre cuando la fuente no puede ser modificada? Bueno, en la automoción, el mismo motor de combustión interna se provocan movimientos y oscilaciones que se combinan para producir una fuente compleja de vibraciones. El desequilibrio surge en cada cilindro debido a las fuerzas de inercia asociadas con la masa de cada pistón. Esta fuerza actúa a lo largo del eje del cilindro y en motores de varios cilindros da lugar a una fuerza que actúa sobre el bloque del motor. Mediante un cuidadoso diseño de las posiciones relativas del eje del cigüeñal, es posible reducir estas fuerzas y momentos significativamente, pero debido a que las fuerzas contienen componentes armónicas más altas, este efecto de desequilibrio nunca se puede eliminar por completo. También otra fuente importante de una vibración en el interior del habitáculo puede ser el desequilibrio de las piezas giratorias. Y bueno, si bien se sabe, aunque se hagan las mejores prácticas de equilibrio, de alineación, balanceo, e incluso aunque el diseño en el motor se mejore para que no se provoquen tantas vibraciones, nunca va a existir el balance perfecto, lo cual va a provocar siempre pequeñas vibraciones que incluso en ocasiones no son detectadas por el cuerpo humano, pero siempre va a existir esas vibraciones. Yo les voy a hablar sobre el sellador para carrocería y chasis. ¿Para qué sirve? El sellado de carrocería tiene muchos usos y ventajas. Existen varios tipos de selladores para carrocería de distintas marcas, pero todos tienen el mismo objetivo. El uso y el sellador es principalmente un revestimiento de caucho y plástico de elasticidad permanente para el sellado de chasis, el cual brinda protección contra golpes de piedras, evita la corrosión por agua y sal, reviste, insonoriza, etc. Tiene utilidad en diversas partes del vehículo y se aplica principalmente en partes no móviles, tales como bajos, guardafangos, faldones, alerones, capo, metalero y quemacocos. Cuenta con distintas propiedades: elasticidad permanente, resistencia a los golpes, fricción, temperaturas altas y bajas, excelente adherencia, etc. ¿Cómo aplicarlo? Se debe preparar el sellador como se indica en el envase, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se comienza a pasar el sellador por debajo de la superficie, empezando por un extremo del auto y continuando de forma metódica hacia el otro. Aplicar bastante en todas las partes del descubierto. Tiene que trabajarse en secciones y echar cada una de ellas una linterna para asegurarse de que estén completamente selladas antes de proseguir. Cuando se vaya a cubrir los guardabarros, se tiene que comenzar las zonas difíciles por la parte delantera, la parte frontal superior y las esquinas traseras superiores. Con la linterna se debe de verificar que estas áreas estén completamente selladas. Se debe de cubrir el resto de las áreas bajo los guardabarros para asegurar que el borde del arco de la rueda esté bien cubierto. Los guardabarros delanteros que tienen plástico incorporado por debajo no están sellados. Al terminar, cuando el sellado esté pronto, retirar todas las protecciones coladas sin olvidar la cinta que cubre los agujeros del drenaje. Si se aplicó accidentalmente sellador en la pintura, limpiar con aguaras mientras se esté blando. Como conclusión, tenemos que las vibraciones se generan a partir de una fuerza aplicada a una estructura flexible, como lo mencionamos al inicio de la presentación. Las causas de vibraciones en un vehículo principalmente se componen de carreteras a través de las suspensiones, la rotación, el movimiento generado en los motores, explosiones y fluctuaciones de gas en los cigüeñales. Errores también en la fabricación de engranajes y movimiento en ejes de transmisión. Todos y cada uno de estos aspectos se componen por diferentes tipos de piezas dentro o fuera del automóvil. Cada uno de estos componentes son de suma importancia, como se mencionó, para la estabilidad correcta del automóvil. Teniendo esto en mente, sabemos que tanto como la suspensión como los neumáticos, así como también son los ejes de transmisión, son de suma importancia para que en un vehículo de carretera sea usado de una buena manera y seguro para el conductor. Al igual que en los componentes externos, en la parte interior de los habitáculos, las piezas giratorias hacen que tenga una vibración moderada a comparación de los componentes externos, ya que por la parte de afuera son mucho más notorios. Gracias a los avances tecnológicos y a las piezas que ha ido mejorando cada uno de estos, han habido mejoras tecnológicas
y selladores para que las vibraciones sean menos cada vez.